Ya quisieran ciudades importantes de otros países, como por ejemplo el mío, Colombia, tener estadios de esta categoría. ¿Cuál es el segundo equipo con más hinchas? ¿Es el Corinthians? ¿Es el Sao Paulo? ¿Cuál es? Así que bueno, en este estadio pasaron cosas muy importantes. Y no solamente eso, sino que es un estadio magnífico. No odio al Corinthians, no me cae mal, no tengo nada en contra de Corinthians. Y este estadio te va a sorprender, pero te voy a explicar por qué está acá. Así que vamos allá. Y bueno, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de estadios de fútbol. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de la segunda parte de los estadios de Brasil que más me encantaría conocer. Mi top 7, ya hice uno, acá lo tienen. Y bueno, ese video tuvo mucha importancia. Bueno, es un canal pequeño y es uno de los videos más vistos de este canal. Y nada, les ha gustado mucho, he recibido muchos comentarios, mucho cariño, también un poco de hate. Pero nada, muy contento de que el primer video les haya gustado y acá les traigo el segundo, así que quiero saber sus opiniones. Y nada, vamos a comenzar con el top 7 de los estadios que quiero conocer en este hermosísimo país Brasil. Pero bueno, si no han visto el otro, también pueden ir a verlo y luego venir acá. Esta es la segunda parte, recuerden, la segunda parte. Vamos con el video y nada, muchas gracias. Y sí, señores, vamos a comenzar rápidamente con un estadio hermosísimo en la posición número 7, en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, la famosísima Arena Pernambuco, o como también se le conoce, la Arena Itaipava Pernambuco. Ese estadio es muy especial porque en ese estadio ocurrieron acontecimientos muy importantes, como por supuesto el Mundial de Brasil 2014 y la Copa Confederaciones del 2013. Fue inaugurado hace muy poco tiempo, ese estadio tiene menos de 11 años, o más o menos ese tiempo tiene, y bueno, en la Copa Confederaciones se usó para jugar 3 partidos de fase eliminatoria en la fase de grupos, obviamente, en los que se destaca la victoria de España por 2-1 a Uruguay y una victoria de Italia sobre los japoneses por un 4-3. Cuando hablamos de la Copa del Mundo de Brasil 2014, que fue el lugar en el que este estadio brilló, tenemos que decir que acá se jugaron 5 partidos, 4 partidos de fase de grupos, un partido de octavos de final, y ese partido de octavos de final fue bastante influyente porque fue una presentación histórica de Costa Rica. Si bien sobre el papel no era el partido más atractivo de esta fase de octavos de final, que fue entre Costa Rica y Grecia, vimos como un equipo muy pequeño y humilde como Costa Rica haría historia llegando hasta los cuartos de final en una Copa Mundial, así que vimos la historia pasar en la Arena Pernambuco. Además, este estadio es un estadio espectacular, es un estadio precioso, me encanta su diseño, es un estilo bastante moderno, me encantan los colores, cómo está distribuido todo, es un estadio que tiene bastante prestigio, tiene un estilo único y como pueden ver, pues es sencillamente brillante. Necesito preguntarles algo, ¿qué equipo juega en la Arena Pernambuco? No lo sé, la verdad. ¿Cuáles son los equipos o qué equipo juega como local en este estadio? Me encantaría saberlo, amigos, déjenmelo saber por favor. Continuamos con el siguiente. Amigos, en el puesto número 6 tenemos un estadio que visualmente me parece uno de los estadios más hermosos del continente. La verdad, envidio bastante a Brasil porque acá tienen unos estadios espectaculares en ciudades pequeñas que ya quisieran ciudades importantes de otros países, como por ejemplo el mío, Colombia, tener estadios de esta categoría. Y sí, señores, estamos hablando de la espectacular ciudad natal en el estado de Río Grande del Norte, evidentemente en el norte de Brasil, en el estadio Arena das Dunas. Es un estadio hermosísimo, un estadio bastante joven. En el 2024 está cumpliendo 10 años y estamos celebrando el nacimiento de un estadio espectacular, sus 10 años. Personalmente está en este top porque es un estadio hermoso, como pueden ver, como ya lo dije, sus colores, el diseño del techo, el alrededor, la parte exterior, la parte interior, es un estadio absolutamente top. Es la casa del América de Natal, que es un equipo importante en la región del norte de Brasil, y pues lo más importante que ha sucedido en este estadio evidentemente fue el Mundial de Brasil 2014, en el cual serviría para jugar 4 partidos de fase de grupos, del cual el más importante y el más recordado fue aquel Italia-Uruguay, en el cual los uruguayos vencerían por 1-0 para clasificar a los octavos de final y luego ser eliminados por Colombia. No, es broma, pero sí, en realidad fue así. Este estadio tuvo estos partidos y este fue el más importante, y en el 2015 recibió un torneo que se llama el Torneo Internacional de Natal, o el Torneo Internacional que se celebra en Brasil para equipos femeninos de fútbol, selecciones, el cual se lleva a cabo en alguna ciudad brasileña, y en el 2015 se celebró en la ciudad de Natal. Ese estadio está aquí básicamente por su hermosísimo diseño, y señores, solamente obsérvenlo y díganme si no valdría la pena tomarse unas buenas fotos allí. Es una hermosura. Continuamos con el siguiente.
realmente. Bueno, mis amigos, en el puesto número 5 tenemos un estadio que la verdad es un sueño poder conocer. Como ya saben, en Brasil hay tantísimos estadios que es muy difícil ponerlos todos en solo un video, por eso estoy grabando esta segunda parte. Y en esta posición tenemos un estadio maravilloso con mucha historia reciente, la hermosísima y famosísima Arena da Baixada en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, el estadio y la casa del famosísimo Club Atlético Paranaense, un grande de Brasil. El estadio Mário Celso Petraglia, o también como se le conoce por el nombre de Liga Arena, este estadio tiene muchas particularidades y vamos a hablarlas rápidamente. La primera, es un estadio que tiene un diseño espectacular, cuadrado, un estilo inglés, muy bonito la verdad, pero lo interesante en realidad es que es el primer estadio en América Latina en estar equipado con un techo retráctil, y no sé si es el único, si hay algún otro me lo dejan saber. No conozco otro estadio en América Latina con techo retráctil, lo cual le da un prestigio espectacular. Aparte de eso, cuenta con una certificación para poder trabajar con una cancha sintética. No es un gramado, no es un césped natural, es un césped sintético. Sin embargo, tiene todos los estándares para ofrecer una calidad impecable para el espectáculo del fútbol. Y como tercer punto remarcable, este estadio fue el primero en Brasil en empezar a utilizar los derechos de naming, es decir, el estadio vende el nombre a alguna empresa para ganar así beneficios, y la empresa también hace publicidad. Así que el Atlético Paranaense, un máster en business, es un equipo increíble no solamente en la cancha sino también afuera de ella, con este hermoso estadio. Por supuesto que también fue parte de la Copa Mundial de Brasil 2014, en el cual se jugarían 4 partidos. La verdad, ninguno de ellos fue muy relevante. Sin embargo, este estadio en realidad, por lo cual se ha hecho mucho más famoso, es por las presentaciones del Atlético Paranaense, que en los últimos años ha sido un equipo muy importante, ganando 2 copas sudamericanas. También es un estadio que ha sido testigo de importantes presentaciones del Paranaense, que llegó a 2 finales, una en el 2005 y una en el 2022. Estoy hablando de la Copa Libertadores, obviamente. Así que en estas 2 ocasiones perdieron la Copa Libertadores. Sin embargo, la Arena da Baixada le tocó ver excelentes presentaciones de este equipo, y también fue sede de 2 recopas sudamericanas, una que la jugó contra River, otra que la jugó contra Palmeiras. Y bueno, en la Arena da Baixada fue siempre el primer partido, luego los partidos de vuelta fueron en el Monumental, en el Allianz Parque, y también desafortunadamente terminaría perdiendo ambas copas. Sin embargo, esto no quita que este estadio es pura historia también, y el Atlético Paranaense cada vez hace mejores presentaciones, lo cual le da mucho más prestigio a este estadio. Así que para mí este estadio tiene que estar en mi top, y si algún día visito la ciudad de Curitiba, tengo que estar en este hermoso lugar. Así que continuamos con el próximo. Amigos, en el puesto número 4 hay una ciudad que no se nos puede quedar nunca por fuera en estos tops, la famosísima ciudad de Río de Janeiro, en la cual obviamente en el video principal, en el primer video que grabé, ya sabemos, bueno, no se los voy a decir, pero vayan a verlo, que está muy bueno igual. Sin embargo, en la ciudad de Río hay otro estadio muy grande y muy importante, el cual es muy hermoso físicamente y también tiene bastante importancia. Un estadio que fue construido para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro del 2007, en el cual han pasado muchas cosas importantes. La casa del Botafogo, del Fogao, el estadio Nilton Santos de la ciudad de Río, una belleza. Como pueden ver en las imágenes, un estadio espectacular, un diseño precioso, con pista atlética. A mucha gente le gusta la pista atlética, a otros no tanto, a mí me da igual. Hay estadios olímpicos hermosos como el de Berlín, como el de Roma, como muchos otros, y igualmente el Nilton Santos es un estadio olímpico espectacular. Es la casa de uno de los equipos más importantes del estado de Río de Janeiro, de un equipo que hace parte de los 12 grandes de Brasil, un equipo con mucha historia y con una base de hinchas bastante fiel, bastante importante, el Botafogo de Río de Janeiro. Así que bueno, ¿qué se puede decir sobre este estadio? Fue la casa auxiliar de los Juegos Olímpicos del año 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, en la cual se llevaron a cabo competiciones de atletismo y de fútbol. Acá Usain Bolt ganaría 3 medallas de oro, lo cual hace este estadio un estadio con bastante importancia y le da bastante prestigio. Obviamente también fue parte de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, y los Paralímpicos también del 2016. Entonces, del 2007 para Panamericanos y Panamericanos, para estas justas fue que fue concebido este estadio. Por lo tanto, también fue importante para los partidos de fútbol y también para las series de atletismo que se llevaron a cabo en estas justas Panamericanas del 2007. Fue una de las sedes más importantes para la Copa América del 2001, tristemente sin hinchas, el estadio siempre estuvo vacío. Sin embargo,
fue un estadio importante y acá se jugaron muchos partidos, incluyendo un partido de cuartos de final y una semifinal, en las cuales Brasil vencería por 1-0 a Chile y a Perú respectivamente para avanzar hacia la final, que tristemente perdería, ya sabemos contra quién. Y nada, es importante igual mencionar que acá también sucedieron partidos importantes de esta Copa América, aunque no, sin los hinchas no es lo mismo, pero bueno, historia es historia y hay que contarla. Así que bueno, por ser la casa de un equipo tan importante como el Botafogo, el hogar de jugadores increíbles como Jairzinho, Garrincha y el mismo Nilton dos Santos, tenemos que mencionar este estadio, que es una cosa espectacular. A nivel de diseño me encanta. Y nada, díganme ustedes qué tal les parece. Continuemos con el siguiente. Y bueno, amigos míos, qué alegría llegar una vez más a un top 3 de estadios de Brasil que sueño conocer. Y bueno, díganme ustedes cuál se imaginan que es este top 3. Escríbanlo ahora en los comentarios sin ver más adelante del video. Yo quiero mucho a Brasil, es un país que me encanta. Y la verdad, recibí en el antiguo video o en el primer video que hice de los estadios que quiero conocer bastante hate de algunos hinchas del Corinthians diciendo que este video no tiene sentido sin el Corinthians, que es el equipo más grande de Brasil. Para mí Corinthians no es el equipo más grande de Brasil, lo siento mucho, pero sí siento y sí sé que es un equipo muy importante, muy grande. Y lo respeto mucho. Entonces sí, señores, en el puesto número 3 tenemos al hermosísimo estadio Arena Corinthians, o como se le conoce por motivos de patrocinio, la Arena Neoquímica del poderosísimo Corinthians de Brasil, del Corinthians Paulista, que es un equipo muy importante. Y campeones del mundo, una Copa Libertadores, 7 Brasileirados, 3 Copas de Brasil, una Recopa Sudamericana y otros títulos más le dan a este equipo un estatus de equipo gigante en Brasil y de equipo muy grande en Sudamérica. Es un equipo muy respetado, con un montón de hinchas. De hecho, creo que es el segundo equipo con más hinchas en Brasil, luego del Flamengo. ¿Esto es verdad? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el segundo equipo con más hinchas? ¿Es el Corinthians? ¿Es el Sao Paulo? ¿Cuál es? Déjamelo saber, por favor, me gustaría saberlo. Este estadio es el reemplazo de una arena mítica llamada el Pacaembu, un estadio en el que ha pasado demasiado, un estadio muy popular y con mucha historia. Sin embargo, la Arena Neoquímica es el estadio que lo reemplaza, mucho más moderno, un estadio con un diseño espectacular. El techo me encanta y este estadio tiene, digamos, mucha historia, mucha importancia, pese a ser tan joven, porque fue el estadio donde se jugó el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014. Cuenta con una capacidad de alrededor de 48.000, 49.000 espectadores. Para el Mundial de Brasil 2014, como ya lo mencioné, se jugó el partido inaugural, en el cual los brasileños derrotarían por 3-1 a los croatas, y también se jugaron partidos importantes como en octavos de final, la victoria de Argentina 1-0 frente a Suiza, y también en las semifinales la Argentina cuando derrotó por los penaltis a los Países Bajos. Entonces, muchachos, este estadio, por esto que ya les mencioné, tiene demasiado prestigio. Además, también fue sede de la Copa América 2019, en la cual los colombianos perderían contra los chilenos. Nos encanta perder en Copa América, como siempre, contra los chilenos en los cuartos de final. Y también se jugaría el partido por el tercer lugar entre la Argentina y Chile, la cual ganarían los argentinos para quedarse así la medalla de bronce. Y nada, también fue sede auxiliar de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2016. Acá se jugaron algunos partidos, tanto masculinos como femeninos, importantes también. Y otro tema que también es importante mencionar, aunque no es fútbol como tal, pero se trata sobre la NFL, que cuando la NFL pone el ojo en un estadio, significa que ese estadio cumple con muchísimos estándares de calidad. Y acá se va a jugar justamente uno de los partidos inaugurales de la NFL temporada regular para el año 2024-2025, así que a finales de este año este estadio va a ser historia. Felicitaciones a los hinchas del Corinthians. No odio al Corinthians, no me cae mal, no tengo nada en contra de Corinthians, respeto mucho este equipo, me encantaría conocer este estadio y bueno, acá lo tienen. El hermosísimo o la hermosísima Arena Neoquímica del Corinthians Paulista, un estadio espectacular, top 3. Amigos míos, si les está gustando este video, por favor consideren suscribirse para poder estar más informados sobre el contenido que subimos al canal. Subimos un video a la semana, siempre relacionado con estadios, tops o visitas. Como pueden ver, espero que les guste el contenido y nada, continuamos con el segundo lugar. En el segundo lugar de este top tenemos uno de los estadios más imponentes, espectaculares a nivel de diseño, a nivel arquitectónico, una locura. Yo no sé
de dónde sacaron este diseño los ingenieros y los arquitectos, pero Dios, qué estadio tan espectacular. No solamente es un estadio hermoso, sino que también es un estadio que representa mucho. Solamente el nombre es símbolo de prestigio, símbolo de historia, símbolo de gloria. El estadio de una de las ciudades más importantes de Brasil, el Estadio Capitalino, la Arena Nacional, el Estadio Mané Garrincha. Un estadio fantástico, hermoso, tiene todo un look súper europeo. Parece como uno de esos estadios europeos loquísimos. Este aspecto exterior que tiene me parece impresionante. Uno de los estadios más hermosos del continente americano, pero sin duda un espectáculo. Díganme por favor, ¿qué equipo juega acá? Yo sé que acá la selección de Brasil juega partidos de vez en cuando amistosos o partidos de eliminatorias o así. Sin embargo, no sé qué equipos juegan acá. Estuve investigando, pero no sé, es muy confuso. Yo sé que Brasilia no tiene equipos muy importantes, pero me gustaría saber qué equipos juegan acá. Por favor, déjamelo en los comentarios si eres de Brasilia. Y si eres de Brasilia, te felicito porque tienes un estadio hermoso. En este hermosísimo estadio se jugaron partidos súper importantes de la Copa Mundial de Brasil 2014, incluyendo el partido por el tercer lugar entre Brasil y los Países Bajos, que tristemente para los brasileros terminaría por una derrota o con una derrota por 3-0. También se jugarían acá dos partidos muy importantes, uno de octavos de final y uno de cuartos de final. En el de octavos los franceses vencerían a los nigerianos por 2-0 para avanzar, y en el de cuartos los argentinos vencerían a los belgas por 1-0, sellando así su clasificación a las semifinales. Así que para esta Copa Mundial de Brasil tuvo partidos bastante relevantes y bastante importantes que quedaron en la historia. También fue sede solamente de un partido en la Copa Confederaciones del 2013. El partido inaugural se jugó acá en el Estadio Mané Garrincha, 3-0 para Brasil sobre Japón. Solo un partido, pero bueno, muy feliz para los brasileros. Y en la Copa América, esta última Copa América que se jugó en el año 2021, se jugarían muchos partidos, se jugarían alrededor de 8 partidos, entre los cuales tenemos un partido de cuartos, un partido de semis y el partido por el tercer lugar. Se puede decir que esta fue la casa de la selección Colombia para los partidos importantes. En los cuartos de final derrotaríamos por penaltis a los uruguayos, en los semifinales perderíamos contra los argentinos también por penaltis. También se jugó acá el partido de tercer lugar entre Colombia y Perú, en el cual los colombianos derrotarían a los peruanos para coronarse así como la medalla de bronce, que bueno, no está tan mal, ¿no? Así que bueno, en este estadio pasaron cosas muy importantes, y no solamente eso, sino que es un estadio magnífico. Es el segundo estadio más grande del país, el segundo estadio más grande de Brasil, con una capacidad de más de 70.000 personas, un diseño espléndido, pura historia, el nombre, todo. Me quito el sombrero, Brasilia, tienen un estadio increíble. Así que vamos con el primero. Mis amigos, bienvenidos al puesto número 1 de este segundo top de los estadios que más me encantaría conocer en el hermosísimo Brasil. Y muchos se van a sorprender con esta decisión, pero como saben, es un top personal. Tú puedes tener tu top personal, me lo puedes dejar en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son tus estadios favoritos en Brasil, si eres brasileño. Si no eres brasileño, dime qué estadios te gustaría conocer en Brasil, que ya tienes 2 videos en los cuales te cuento 14 estadios de Brasil que me encantaría conocer. Sin embargo, es un top personal y este estadio te va a sorprender, pero te voy a explicar por qué está acá. Así que vamos allá. En el estado norteño de Ceará, en la hermosísima ciudad de Fortaleza, un estadio espectacular, Gobernador Plácido Castelo, o simplemente como se le conoce, el Castelao. Es un estadio hermosísimo. El estadio que también es la casa del Ceará y de Fortaleza. Aquí juegan partidos muy importantes ambos clubes. De hecho, el Fortaleza acá hace muy poco, la temporada pasada, tuvo una espectacular presentación en este estadio, pasando así a la final de la Copa Sudamericana, la cual tristemente perderían contra la Liga de Quito. Sin embargo, es un estadio que le ha tocado ver cosas muy importantes. Es un estadio que cuenta con una certificación medioambiental, es un estadio que a nivel medioambiental es muy positivo, no genera tantos contaminantes. Es un estadio hermoso en ese sentido, pues más que hermoso, muy eficiente. Es el cuarto estadio más grande de Brasil, está entre los 100 estadios más grandes del mundo, con una capacidad superior a los 60.000 espectadores, siendo así el estadio más grande de todo el norte de Brasil. Así que esto es un dato no menor, porque Brasil es un país enorme. Evidentemente tuvo una remodelación para el año 2013 para poder recibir la Copa Confederaciones, en la cual se jugarían 3 partidos, incluyendo una semifinal entre España e Italia,
en la cual los españoles avanzarían por penaltis a la final que jugarían contra Brasil. Y también obviamente para la Copa Mundial de la FIFA, ¿no? En el 2014, para la cual se jugarían varios partidos. Entonces tuvimos 4 partidos de fase de grupos y tuvimos 2 partidos de rondas eliminatorias. En los octavos de final tuvimos este recordado partido entre los Países Bajos y México, en el cual ya sabemos lo que pasó con Robben y bueno, la clasificación de los Países Bajos posteriormente. Y la situación por la cual este estadio está en mi top 1 es porque yo sé que Brasil es la selección más importante en la historia del fútbol y ustedes han ganado todo. Colombia es mucho más malo, no hemos hecho tantas cosas históricamente. Entonces, después del partido más importante de la selección colombiana que se jugó en Bogotá en el 2001, cuando ganamos nuestra única Copa América, seguramente el segundo partido más importante en la historia de Colombia se jugó en el Castelao contra Brasil justamente. Colombia jugaría contra Brasil, fue un partido muy polémico, cuando se anuló el gol de Yepes, que para los colombianos es gol, para los brasileños no es gol. Luego la lesión muy polémica de Neymar a manos de Zúñiga, que también estuvo muy mal. Y bueno, al final el último gol de James para convertirse en el goleador de esta Copa Mundial, y también estos golazos que marcó Brasil, más que todo el de David Luiz, que fue un gol de tiro libre espectacular. Brasil ganó, pasaron a la semifinal, pero para Colombia ese fue su partido más importante a nivel de mundiales históricamente. Aunque perdimos, llegamos hasta allá contra un país súper poderoso como Brasil y bueno, lo hicimos bien, y esta es la razón por la cual este estadio está acá, porque en realidad llegar hasta esta parte Colombia es muy raro y este fue el estadio donde tomó lugar. Así que por esto, mi gente, quiero conocer el Castelao. Es una ciudad también muy hermosa, Fortaleza, y este estadio es una cosa brutal, hermoso también a nivel arquitectónico, y quiero conocerlo más que todo por la historia que se llevó a cabo acá. Así que nada, amigos, ese fue mi top de los 7 estadios que quiero conocer en Brasil, que más me encantaría visitar, con sus explicaciones, el porqué. Y nada, espero que les haya gustado. Si tienes algún comentario, si te gusta este top, si no te gusta, déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te espero en el próximo video. Y nada, gracias por acompañarme en este viaje por uno de los países más hermosos del mundo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Y nada, adeus. Muito obrigado. Adiós, muchachos. Gracias.